Bienvenido, bienvenida a Espacio Amae. Yo soy Lara Deza. Y yo soy Luna García. Como siempre, una semana más estamos aquí para abrir un espacio de diálogo, de charla, de temas súper interesantes. Esta semana vamos a hablar de un tema un poco escabroso y es el tema de pedir ayuda. Wow, qué fuerte ese tema. Y con qué nos conecta ese pedir ayuda y ese identificarlo también. Claro, porque muchas personas, Luna, se creen que pedir ayuda es un señal de debilidad. Sí. Es un señal de he fracasado. No he podido sostener todo lo que tenía que sostener hasta el día de hoy. Y entonces, como no he podido cargar con todo el peso que tengo que cargar y quiero cargar más peso y no sé cómo no llevarlo, porque claro, si lo tengo que dejar de un lado, tengo que hablar y pedir ayuda, pero no quiero hacerlo. Entonces van otra vez ahí a darle vueltas y vueltas y vueltas sin pedir ayuda. Exacto, muchas veces no nos sentimos cómodos a la hora de pedir ayuda. También muchas veces porque primero no sabemos identificar cuándo necesitamos pedir ayuda. Creo que es algo importante porque al final necesitamos saber nuestros propios límites a la hora en la que necesitamos un apoyo. Eso es lo primero. Y luego también muchas veces no sabemos cómo expresarlo. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces ocurre que vas a expresar algo, vas a contar algo que te ocurre a un amigo o a tu pareja o a un familiar y no te sabes las palabras. Es que me siento totalmente vulnerable ante esta situación y es como si fuera a venir un león, un lobo y me fuera a comer aquí ahora mismo y ojalá tierra trágame porque me siento muy desamparado, me siento fuera de mi zona de confort, me siento fuera de mi seguridad, ¿no? De mi espacio. Y esto es algo que pasa muchas veces. Al final, si estamos acostumbrados a no pedir ayuda, estamos acostumbrados a seguir solos, a andar hacia adelante sin mirar hacia el lado, pasa muchas veces esta situación, ¿no? Y es que al final no tenemos bagaje a la hora de pedir ayuda. Y muchas veces sin esta experiencia o sin esta experiencia adecuadamente, pasa que no tenemos los recursos o las herramientas para enfrentarnos. Por lo tanto, nos vemos en la situación, claro, sin herramientas, sin saber cómo expresarlo, con miedo, con angustia, con ansiedad. Y al final refuerza el hecho de no vuelvo a pedir ayuda, lo paso fatal. Paso Claro, para fatal, o sea, me sufrir. siento desnudo completamente Claro, es que emocionalmente. ya unes lo que estás sintiendo con el Claro, malestar de exponerte a esa situación, además. entonces como doble malestar, Exacto. porque volviendo a la historia personal, nadie ha enseñado a sostener esa emoción, es Exacto. como, y de pequeños se nos dice, cuando lloramos, no llores, No llores, no te enfadas, no te enfades, ¿no? no te portes así, Exacto. pórtate bien, pero no te explican el cómo, el ¿Cómo lo hago? proceso, el por qué te estás sintiendo así, qué te está comunicando esa emoción. Entonces, todas esas emociones desagradables vamos creyendo que es debilidad. Incluso en los hombres está muy arraigado que no pueden llorar, que eso es que eso no es de hombres. Exacto. No pueden sentirse así. Entonces llega un momento de la vida en el que, como yo digo, que cuando vamos creciendo el nivel de dificultad va aumentando, ¿no? Entonces el nivel de responsabilidad también va aumentando. Y claro, a mayor responsabilidad y a mayor nivel de exigencia de la vida, llega un momento en el que sostener todo eso Cuesta mucho más. cuesta mucho más. Entonces venimos abajo. Imagínate eso para un hombre. Que un hombre que está acostumbrado a escuchar, no te sientas así, debes ser duro, rígido, venirse abajo, tiene que ser muy duro. Porque encima, puedo estar equivocada, pero toca su hombría. No soy tan hombre por estar llorando, no soy tan valiente por no haber sostenido. Entonces un poco de no sabes sostener ni sus emociones ni las emociones del otro. Incluso de sus parejas, de sus familiares, de sus hijos, también ocurre. Wow, claro, y eso se va repitiendo
se va trasladando del patrón anterior a los hijos y los hijos a los hijos. Entonces, como todo el rato lo mismo. ¿Y cómo podemos cortar ese patrón, Luna? Al final tenemos un patrón reforzante, ¿no? Como estábamos explicando, tú te enfrentas, dices, venga, voy a pedir ayuda, te enfrentas a la situación, de repente te sientes fatal, una angustia horrible, te sientes desamparado y eso refuerza la conducta de decir, no me voy a volver a enfrentar esto porque ya, como decía Lara, no es solo el que no sé cómo expresarme, el que me cuesta, si además la situación es la que es, pues más complicado. Entonces, ya que estamos aquí, ¿no? Pues hablamos que en terapia esto ayuda. ¿Por qué? Porque ofrecemos las herramientas para que te sientas más seguro, más estable a la hora de pedir ayuda. Ya realmente estás pidiendo ayuda, el primer paso sería en terapia, ya estarías pidiendo ayuda. O sea, ya es reforzante de por sí. ¿Por qué? Porque estás pidiendo ayuda y además se te está concediendo. Y además puede ser que con los nervios, la primera sesión, ¿no? Que muchas veces es más complicadilla, estás La con experiencia de los, la primera sesión. con los nervios un poco a flor Podemos de comentar luego piel. un poquillo sobre eso también. Exacto. Pues al final, incluso no pasa tanto en terapia, ¿no? Pero muchas veces con familiares, con pareja y tal, nos sentimos culpables por pedir ayuda, ¿no? Por expresar cómo te sientes, por expresar, porque muchas veces sentimos, es que estoy molestando, ¿no? O es que estoy causando malestar en otros, o estoy, bueno, haciéndole algún daño o algún mal a las personas que quiero. Yo muchas veces me imagino a esa persona que quiere pensando, ¿no? Que esta persona está pensando esto y dirá, madre mía, ¿cómo sostengo yo esto, ¿no? O cómo me encantaría poder decirle a esta persona que me contase, ¿no? Lo que fuese, que yo voy a estar aquí. Todo esto se trabaja en terapia, al fin y al cabo, todo el primer paso. Y desde, como lo que decía Lara, que vamos a hablar un poquito desde la primera sesión, ese primer clic, pido ayuda, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Porque claro, ya es un gran paso para una persona. Imagínate, Exacto. una persona que cree que pedir ayuda es un paso de debilidad, que vaya a terapia. Muchas veces a esos pacientes le digo, el hecho de que tú estés aquí ya es un logro. Exacto. Valóralo. Porque simplemente el hecho de que tú ya pensaras en llamar, de que contactaras y que vinieses, wow, todo lo que has logrado, todo lo que has conseguido. Y exponerte, porque entiendo que es un proceso complicado el exponerte y ver tus problemas allí expuestos en consulta y hablarlo para alguien que no está acostumbrado, pero también es una forma de soltar, de canalizar, de entender todo, que puedes crear nuevas herramientas, que eso no es el fin. Y mucha gente, Luna, cuando llega a la primera sesión no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, pero tú que todavía no has pasado por tu primera sesión, tú que todavía no has tenido la experiencia de ir a un psicólogo, te invito a que lo pruebes, ¿no? O sea, que entiendas que no hace falta estar mal para ir a un psicólogo, pero que ese profesional te va a acompañar, te va a hacer preguntas, te va a dirigir, te va a dar una dirección, porque hay gente que el otro día me hablaba, incluso una amiga, que me decía, yo tengo que ir al psicólogo, pero si me pregunta, ¿qué me pasa? Le voy a decir, no sé. No sabemos qué nos pasa. Muchas veces, bueno, eso es una incertidumbre horrible. O sea, el decir, ¿y yo qué le cuento al psicólogo, no? ¿Qué le digo? ¿Qué me va a preguntar? Y muchas veces incluso el miedo de qué me va a preguntar, a ver si me pregunta algo no sé, que yo sienta difícil de digerir o difícil de contar o expresar o tal. Y ahora yo qué le cuento, qué le digo, me callo, no le cuento nada. Yo creo que tanto a las dos nos han preguntado alguna vez, oye, tengo que ir al psicólogo. ¿Qué se hace en la primera sesión? ¿Qué le digo? ¿Qué le cuento? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Porque tengo miedo, ¿no? De cagarla o que piense, esta no, ¿para qué viene, no? Porque no. Entonces, muchas veces yo lo que les explico es, puedes coger una libretita, ¿vale? Una libretita previa, pues escribir inquietudes, incluso hacer una especie de historia de tu vida, ¿no? Pues una línea de vida, pues por ejemplo cortita, pues a los tal año nació mi hermano, simplemente algo muy cortito, una información que sobre eso ya el psicólogo va a tener información y va a poder guiar
la primera sesión. De todos modos, yo siempre lo digo, la primera sesión no hace falta tener las cosas claras, no hace falta tenerlo todo claro, no hace falta ni siquiera saber ni por qué vamos, simplemente es una intuición, ¿no? Que tenemos el hecho de algo me pasa, pero no sé el qué. No pasa nada. En la primera sesión no tenemos que tenerlo todo claro, ni tenemos que tener las respuestas de todo, ni nada. Simplemente vamos a empezar a construir lo que es la casita, lo que son las paredes y los cimientos de lo que va a ser tu casa para que tú te sientas cómodo, para que tú te conozcas y sepas por qué estás aquí. Eso va a pasar, pero no tiene por qué ser la primera sesión. Claro, y entender también que ese profesional está ahí para acompañarte, para ayudarte a qué dirección ir. Porque si no, si ya lo supieras cómo solucionar, cómo arreglar, pues qué bien, ¿no? O sea, que no necesitarías ayuda profesional. Pero entender eso, que durante la primera sesión es saber cómo funciona el psicólogo, empatizar, que trabajar esa alianza terapéutica, el entender que también hay profesionales que vas a congeniar más, que vas a congeniar menos. Entonces todo eso se va trabajando en esa primera sesión. Que entender también que cuando nosotros no pedimos ayuda, muchas veces creemos que nos van a juzgar. Pero ese profesional de la salud no te va a juzgar, te va a acompañar. Porque hay veces cuando hay momentos en los que también he estado yendo al psicólogo, y yo como incluso profesional de la salud trabajando ya con eso, yo pensaba, ¿qué le iba a decir? Esto no hace falta que le cuente. Esto se lo cuento a mi amiga y mi amiga me va a ayudar más. Pero quizás esa información era súper relevante para el psicólogo. Pero claro, a mí también me da vergüenza decir, mira, que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Pero esa persona está ahí y no me va a juzgar. Está ahí para acompañarme. No, porque si no, ¿a quién voy, no? No tendría sentido la terapia. No O sea, no tendría sentido, porque al final nosotros no estamos para juzgar, estamos para analizar, para darte las herramientas en función de tu conducta, en función de tus emociones, en función de tus pensamientos, en función de muchas cuestiones que nosotros evaluamos, que es nuestro trabajo, ¿no? La otra parte, que no tiene nada que ver con el juzgar, no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, yo siempre digo que la primera sesión es para conocerse, para estar tranquilo, para ver cómo funciona, para conocer a la otra persona, porque muchas veces, y os confieso algo, no sé si te pasa, pero a mí muchas veces también las primeras sesiones me dan un poquito de nervio, ¿no? Es como, ay, esta persona cómo será, ¿no? Y pasa que a muchas mí me veces... gusta mucho. muchas veces me escriben, ¿no? Y es como, bueno, empezamos tal. Y claro, no he visto a esa persona, hemos hablado a lo mejor por un chat, ¿no? Por WhatsApp, y no nos conocemos, ¿no? Y esa conexión humana, esa calidez humana, eso no es comparable. Por lo tanto, es que es otro mundo, es un cambio. Yo creo que la primera sesión es el cambio más abismal que puede haber, ¿no? Desde la primera palabra hasta la última es un cambio abismal. Claro, y hay personas que incluso dicen, la semana pasada incluso me pasaba que tengo un paciente que vino en primera sesión, y no solo primera sesión, sino que era la primera vez que venía a terapia. Ay, Y claro, él decía, wow, simplemente el hecho de soltar, de verbalizar en voz alta lo que estaba, pues darle un nombre, ¿no? O sea, de me está sucediendo esto y ahora que entiendo que por qué me está sucediendo esto, porque entonces él fue y me dijo, Lara, es que ya me siento, me ha aliviado un montón la ansiedad, que él quería tomar una decisión y era como, estaba ahí, y fue como, wow, en una única sesión. Y hay estudios que dicen que empiezas a mejorar incluso desde la llamada telefónica. Sí, es algo que además creo que se enseña desde la carrera, porque es algo brutal. Es decir, desde el momento en el que haces la llamada para reservar o desde el momento que reservas la sesión, hay un pico en el éxito de la terapia brutal. Y ese pico es súper importante porque desde ahí empezamos a trabajar. Luego habrá fluctuaciones, habrá cambios, el éxito en terapia ya sabéis que no es lineal, sino que es como una especie de montaña rusa, pero desde ese pico, desde esa motivación, desde ese cambio, desde esa visión, empezamos a trabajar. Y eso se nota en la primera sesión. O sea, que es que hasta tu propio cuerpo, aunque tu mente te diga otra cosa, tu propio cuerpo lo sabe. Pero es también por el hecho de le estoy poniendo solución. Exacto. Estoy actuando. Entonces...
pedir ayuda, cuando nosotros pedimos ayuda, ya empezamos a actuar y a movernos hacia una solución. Entonces, te invitamos, Leona y yo, a que reflexiones que pedir ayuda no es de débiles. Pedir ayuda es lo que te hace ser humano. Y todos somos seres humanos. Hay algo que tenemos en común, ¿no? Que necesitamos ayuda, que somos imperfectos y eso nos hace pertenecer a la misma especie. Así que la tarea para hoy es: reconoce que eres humano, reconoce que puedes y debes pedir ayuda y que tienes a todo un equipo para poder ayudarte. Exacto. Nos ha encantado esta semana estar otra vez con vosotros, charlar un ratito. Ha sido un placer, ya lo sabéis. Y como siempre, si os ha gustado, os invitamos a suscribiros al podcast, a darle a la notificación y seguirnos en redes sociales. En redes sociales. Así que nada, un besito y nos vemos la semana que viene.